Un sonido que no parecía de este mundo, como de serpientes siseantes, delató la posición de la cuarta criatura a la derecha de Rex. Después de disparar 3 veces, esquivó a los 2 cadáveres de la izquierda y logró sujetar con una misma mano el cabo de cuerda que colgaba bajo su cuerpo y el tramo de más arriba, y así la otra mano le quedó libre para disparar. Un tirón en la cuerda provocó que el disparo fallase. Trataban de bajar al rojillo antes de que Rex hubiera llegado al suelo. Una mala idea, si se tenían en cuenta los 85 kilos que pesaba Rex, aparte del equipo. La cuerda dio otro tirón. Rex descendió todavía más y quedó al alcance de la última de las criaturas. Esta trataba de sujetarlo a ciegas y le aferraba el traje antirradiación. No le quedaba otra opción. Tendría que dispararle a quemarropa. Sintió un pellizco agudo y doloroso en el antebrazo, un momento antes de colocar torpemente el cañón del arma contra la cabeza de la criatura y disparar. Los sesos salpicaron la máscara de Rex y le oscurecieron la visión. Se dejó caer al suelo y se limpió la máscara con la manga. Se aclaró los anteojos de visión nocturna con los dedos, protegidos por los guantes, y así pudo verse mejor el brazo. Por fortuna, la criatura no había logrado rasgarle el traje. De todos modos, le iba a quedar un buen moretón. «Estoy en el suelo. 4 tangos abatidos», dijo Rex. «Recibido. El rojillo ya baja. Después bajará Rico», respondió Huck. Rico echó una ojeada a sus espaldas, entretanto Huck vigilaba el descenso de Rojillo. Rex mataría a Huck si el Rojillo se caía. Un sonido metálico surgió del cobertizo de acceso. Tanto Huck como Rico lo oyeron con nitidez. El Rojillo estaba a medio descenso y se detuvo. «¿Qué ha sido eso?», le preguntó a Huck, que estaba de pie en lo alto del barranco. «No te preocupes por eso, no te pares ahora». Después de asegurarse de que el Rojillo bajaba bien, se acercó al cobertizo con Rico. «Tío, ¿esas putas criaturas pueden subir por una escalerilla?». «Mala cosa», susurró Rico. «Sí, mala cosa, y no fuera porque he cerrado la puta trampilla. Puede que 1 o 2 logren subir, pero eso no significa que vayan a aprender álgebra, ni que sepan abrir trampillas mientras están de pie en una escalerilla. Ahora te toca a ti, empieza a bajar». «Será un placer, Garrulo. Que tengas buena suerte, Paleto». «Bajaré después de ti, mexicano». Huck se quedó en lo alto y miró mientras Rico y el Rojillo desaparecían por el precipicio. El sonido que provenía del cobertizo se había vuelto más fuerte. «Huck, ya puedes empezar a bajar. Estamos todos en el suelo. La jungla se agita a nuestro alrededor. Date prisa». Huck descendió a toda velocidad. «¿Trato de descolgar la cuerda?», le preguntó Huck a Rex. «Déjala, no nos queda tiempo». Las cuerdas se encuentran entre esas cosas que jamás necesitamos cuando las tenemos y que nunca tenemos cuando las necesitamos, especialmente cierto en un momento como aquel. Con las botas en el suelo, se pusieron en marcha hacia el norte. Eran demasiado jóvenes para haber luchado en Vietnam, pero experimentaron los mismos horrores de la lucha en la jungla contra un enemigo invisible. Los muertos de la jungla se mantenían en silencio, salvo por los terroríficos siseos, una advertencia audible de que estaban lo bastante cerca como para iniciar un combate cuerpo a cuerpo. El Rojillo tropezó con un cascote, seguramente proyectado hasta allí por la explosión nuclear. Armó estrépito como un petardo en la oscuridad y atrajo los siseos de las bestias del Averno que los rodeaban por todos los lados. Aunque de mala gana, Rex dio la orden de disparar. Los flashes de las M4 silenciadas iluminaron los alrededores y dieron una imagen detallada de los demonios a la visión artificial de los operativos. Durante un rato, la mayoría de las cabezas explotaron o se hicieron pedazos y los cadáveres se desplomaron. Una fina cortina de humo brotaba de los silenciadores y de las junturas superiores de las M4.
Cargaron de nuevo las armas y avanzaron por las densas junglas, y finalmente salieron de entre los árboles y llegaron a una carretera, donde Rex detuvo al grupo entero. Bueno, voy a hacer contacto por radio y vectorizaré de nuevo la aeronave no tripulada hacia nuestra posición para que nos dé apoyo. Hack, tú y Rico marcad un perímetro. Rojillo, quédate cerca y no te vayas a morir. Virginia, aquí Clepsidra. Hemos salido de la jungla y estamos en una carretera. Desorientados, pero sabemos que estamos al norte de la cueva, tal vez un poco más de 3 kilómetros. Voy a activar los infrarrojos. Por favor, conectad conmigo y aconsejadme lo que debo hacer. Cambio. Kill estaba de guardia y con los auriculares puestos cuando llegó la transmisión. Lo hemos oído, Clepsidra. Vamos a volar en círculo al norte de la cueva. Os hemos perdido el rastro entre el follaje. Emitid infrarrojos a discreción. Me alegro de oírte, Kill. Infrarrojos conectados. Kill examinó la pantalla de control del Scan Eagle. Uno de los operadores tomó una panorámica y ladeó la cámara. Kill vio los destellos infrarrojos cerca de una carretera, a 1,5 kilómetros de la trayectoria que seguía la aeronave no tripulada. Ajustad la trayectoria y situad la aeronave encima de ellos, ordenó Kill. Sí, señor. Clepsidra, os hemos localizado y nos dirigimos hacia vuestra posición. Vamos a llegar dentro de 1 minuto. Os hemos ubicado junto a la carretera de Trimble. Guiaos por la brújula. Rumbo 360. 3 kilómetros 200 metros hacia el norte, hasta llegar a la carretera estatal 803. Repito, rumbo 360. 3 kilómetros 200 metros. Según los mapas, es un terreno relativamente llano. De acuerdo, Virginia. Vamos al norte en dirección a la carretera 803. Clepsidra agradecerá todos los consejos. Por favor, localización, conducta y fuerza de los no muertos que vayamos a encontrarnos. Estamos en ello, Clepsidra, confirmó Kill, y tomó un sorbo de café instantáneo que había sacado de un viejo paquete de comida preparada. Se sentía algo culpable por no hallarse en tierra. Tuvo buen cuidado de no demostrarlo. El equipo avanzaba por el terreno tropical, envuelto en la oscuridad y con relativa lentitud, pero con constancia. Atento a no hacer ruido, las armas bajas pero a punto. El Virginia les proporcionaba regularmente información actualizada por radio y corregía su rumbo para que llegasen a la carretera de acuerdo con el plan. Una suave brisa invernal del Pacífico soplaba sobre los campos, hacía que la hierba danzara, hacía que la luz de la luna se reflejara con fuerza en sus anteojos. No había nada que se moviera en la hierba, ninguna criatura sin piernas que arrastrara su propio cadáver, ninguna madriguera animal que les torciera el tobillo. No tardaron en llegar a la carretera 803. Rex volvió el rostro hacia Hack. Llama. De acuerdo. Virginia, Clepsidra al habla. Estamos aquí. ¿Cuál es el mejor entre los vectores que vienen a continuación? Cambio. Al cabo de 1 minuto de silencio, la radio dio señal y Kill le respondió. Bueno, hemos enviado la aeronave no tripulada hacia el norte para explorar el camino. Mientras no avistemos problemas, podréis ir hacia el norte por la carretera. Al cabo de 6,5 kilómetros llegaréis a una bifurcación. Una vez allí, os guiaremos verbalmente hasta la lancha. Una advertencia. Ahora mismo hay mucho jaleo en la playa. El capitán Larsen acaba de bajar de la cubierta y dice que tenéis que iros preparando para luchar. Entendido, Virginia, respondió Hack con voz seria. Arriba el mentón, Hack. Lo conseguiremos, aseguró Rex a los hombres. Si es necesario, iremos hasta la playa 800 metros más allá de la lancha y nadaremos hasta ella. Los tiburones de la costa septentrional no deben de acercarse a esas aguas. Con toda la mierda maloliente que se desprende de esos sacos de carne putrefacta, es un repelente contra tiburones.
Anduvieron trabajosamente en dirección a la intersección que se llama el norte. Al llegar a lo alto de una colina, el grupo observó a una manada de criaturas que rodeaba un árbol muerto, repleto de pajaritos exóticos que habían escapado de algún modo a la aniquilación nuclear. La luna brillaba y el equipo estaba a barlovento. La atención de los no muertos se apartó del árbol y se volvió hacia ellos. Las criaturas se aproximaron en la penumbra, con las narices en alto, como si se guiaran por el olor del equipo. Recechaban cualquier jauría de lobos con pasos rápidos. El equipo empezó a disparar enseguida contra las criaturas y derribó al instante a 3 de ellas. Los otros 20 no muertos reaccionaron a la conmoción y fueron a paso acelerado hacia los golpes sordos de los cadáveres que se desplomaban y los fogonazos de las carabinas de la M4 del equipo. Como atrapado en un círculo vicioso, el equipo intensificó sus disparos y mató a más criaturas, pero al mismo tiempo azuzó con el estruendo al resto de no muertos, de modo que estos se acercaron a mayor velocidad. Las criaturas eran rápidas y tenían un sentido claro de la dirección. El último cadáver se acercó tanto a Hack que éste se vio obligado a sacar el machete Arkansas Tropic de mango forrado en cuero y a hundírselo en la cuenca de uno de los ojos. La sangre congelada y la gelatina del ojo se le derramaron por la hoja de metal antes de que la criatura se desplomara al suelo irradiado. Al fin, el equipo llegó a la bifurcación. El bip de la radio les avisó de que estaban a punto de recibir otra transmisión desde el Virginia. Os tenemos en la bifurcación. Desplazaos a 325 grados y os iré guiando a medida que os aproximéis a la lancha. Quedan menos de 3 kilómetros. Recibido, Kill. ¿Cómo ves la situación?, preguntó Rex. Mal. Los no muertos son numerosos. ¿Cuántos? Encontraréis a varios centenares o millares a lo largo del camino. Tal y como les había explicado Kill antes de iniciar la misión, los no muertos se habían concentrado en las costas de la isla mucho tiempo antes de que llegara el equipo. A partir del punto en el que se hallaban, iban a encontrar la concentración más alta. Una vez más, Rex convocó una reunión rápida. Bueno, todos vosotros habéis oído la radio. Vamos a encontrar mucha mierda. Rojillo, no importa lo que ocurra, tú vas a quedar en el centro del triángulo que vamos a formar del camino a la playa. No salgas del triángulo, ¿entendido? El Rojillo asintió con energía. Hack, tú irás detrás. Rico y yo caminaremos al frente. Tendremos que ir rápido cuando convenga ir rápido y lentos cuando no. Todos nosotros tenemos que estar alerta y así será posible que salgamos de una sola pieza y no en varias. Todavía no estamos muertos. 45. El gobierno en funciones envió un mensaje al portaaviones en el que se ordenaba que la fuerza excepcionaria Fénix se dirigiera a su siguiente objetivo, el escenario de una colisión, al lado de un paquete de equipamiento que nadie había ido a buscar. Como tenían las motos, la misión iba a durar tan solo 2 días y no las 2 semanas que habrían tardado en hacer el camino a pie. 2 días antes, en Warzo, que había salido de patrulla, había avistado los restos de un aparato envueltos en llamas, al lado de un paracaídas. El plan original del gobierno en funciones había consistido en ordenar al equipo que se desplazara hasta un lugar situado todavía más al norte, hasta un aeródromo cercano a un lugar donde se había estrellado un avión, pero el almirante del portaaviones se había resistido, con el argumento de que un viaje de ida y vuelta de más de 650 kilómetros tendría como consecuencia la destrucción de la fuerza expedicionaria Fénix y probablemente pondría en peligro la misión Clepsidra. El gobierno en funciones había aceptado este razonamiento y había retirado esa orden poco antes de enviarles la nueva. Doc, Billy y Disco llevaban 2 días de viaje en moto, ocultos en la noche, y se acercaba cada vez más a su destino. Billy Boy, ¿qué dice el cuentakilómetros? ¿Cuánto puede fallectarnos?, preguntó Doc.
En cuanto hayamos pasado la siguiente elevación del terreno, lo tendremos a la vista. Ahora no veo el humo porque está oscuro, pero el piloto de Warthog dijo que durante la patrulla de noche, a 1500 metros de altura, todavía se divisaba el fuego. Muy bien, preparémonos. El sol va a salir dentro de poco. Disco, deja de lamentarte de que Hauser no esté aquí. Ya sabía yo que quedaríais demasiado apegados el uno al otro si os mandaba juntos a demasiadas misiones. Ha sido culpa mía. En una extraña manifestación de sentido del humor, Billy se rió. Los hombres subieron a lo alto de la loma y se echaron al suelo boca abajo. Billy observó el terreno por la mira de su carabina. Veo el cargamento. Ahí voy a contar. Un segundo. Creo que habrá unos 30. No estoy seguro porque no puedo emplear al mismo tiempo los anteojos de visión nocturna y los prismáticos. La luz se insinuaba por el horizonte y arrojaba un tenue fulgor anaranjado sobre el valle. Los tentáculos de humo que emanaban de la chatarra se extendían hacia ellos y les indicaba que, por fortuna, la posición que habían tomado se hallaba a sotavento. Los restos del artefacto estaban dispersos por el camino que había trazado al estrellarse, evidenciando por un surco en tierra que terminaba en el lugar donde se había detenido para siempre la mayor parte de la nave. ¿A qué distancia se encuentra Houston?, dijo Doc a modo de pregunta retórica, mientras se sacaban los mapas del bolsillo del pantalón. Siguió con el dedo el camino que les había llevado hasta allí y se detuvo. Comprobó 2 veces los accidentes del terreno para tener clara su ubicación. Debemos de encontrarnos 40 kilómetros más al norte. No me había dado cuenta de que estaríamos tan cerca. Esas criaturas de allá abajo podrían haber venido desde Houston. Utilizad tan solo armas con silenciador. Os lo digo en serio. Si os viene la tentación de desenfundar la pistola, mejor que empleéis un machete o una estaca o los puños. Ahora que estamos tan lejos de la base, no podemos correr riesgos. Sabían lo que les podía ocurrir si los detectaban. Sin comerlo ni beberlo, podían provocar que un enjambre les diera caza. Vamos a avanzar poco a poco, a 10 metros el uno del otro. Bajad agachados por la cuesta de la loma. Cada pocos metros Bill echará una ojeada con la mira. Una vez abajo nos reagruparemos y decidiremos cómo seguir adelante. El equipo hizo exactamente lo que se le había ordenado. Una vez abajo se reagruparon y descubrieron que los números de Billy eran correctos. Tan solo unos 30 no muertos merodeaban en torno a la chatarra humeante y al cargamento que se encontraban al lado. Billy iba en cabeza y se acercó con la carabina a punto. Doc dio la orden de disparar cuando se hallaba a 200 metros. La luz que precedía al alba bastó para esconderlos mientras buscaban blancos. Se quedaron en cuclillas, ocultos, y derribaron a los no muertos, lenta y metódicamente, y apagaron para siempre las luces de 30 miserables cáscaras de carne andante. Las criaturas no eran rápidas, pero mostraban indicios de haber estado expuestas a la radiación. Estaban bien conservadas y demostraban intencionalidad al moverse. Probablemente habían emigrado de San Antonio y Nueva Orleans. Al llegar al sitio donde se había producido la colisión, descubrieron el armatoste de un C-130 que en otro tiempo había podido volar. Se había partido en 2, pero todavía humeaba. La mitad posterior del avión había quedado una docena de metros más allá, de costado, y las puertas de la bahía de carga se habían abierto con el impacto. De la puerta de la aeronave sobresalía hasta la mitad algo que no se habían esperado: una jabalina del proyecto Huracán. La mitad inferior del ingenio era idéntica al dañado proyectil que aún estaba enterrado hasta la mitad en el terreno detrás del Hotel 23. Saquemos fotos y larguémonos antes de que haya demasiada luz. Vamos a tener que vivaquear en un lugar elevado y seco y lejos de aquí.
propuso Doc en voz baja y agarró la cámara digital. Voy a sacar fotos de la aviónica y de la carga. Vamos a dejarlo todo tal como está. No quiero que queden rastros visibles con los que Remoto 6 pueda descubrir que hemos estado aquí. Doc fue metódico en dejar constancia de todo. Se valió de un cargador de M4 para que el gobierno en funciones y otros pudieran emplearlo como referencia para el tamaño del resto de objetos que aparecían en la fotografía. Doc se imaginó que, si disponían de esa información, los cerebritos que aún quedaban serían capaces de averiguar los orígenes del piloto automático de fibra óptica y del equipamiento del proyecto Huracán y otras extrañas modificaciones en el armazón de la aeronave que Doc no comprendía. Y Doc había pasado mucho tiempo con los C-130. Doc vio algo que parecía fuera de lugar entre los restos de la colisión, un aparato que había quedado expuesto a los elementos como consecuencia del impacto. Era de un color anaranjado y brillante y forma rectangular. Sacó enseguida el cuchillo multiusos y abrió los alicates. Una vez hubo sacado fotos y tomado notas, regresó con Billy Boy y con Disco. «Bueno, tío, ¿a ti qué te parece?», preguntó Disco, nervioso. «No lo sé, pero ¿cuál podría ser el peor de los casos?», respondió Doc. «Que pensaran emplear ese gigantesco aguijón contra nosotros. En el mejor de los casos, iban por otro silo de misiles nucleares con personal y sistema a pleno funcionamiento. Lo mejor será que nos quedemos con la respuesta más prudente, nos marchemos cagando leches y que durmamos todo el día antes de emprender el viaje de vuelta. Volvamos a las motos y busquemos un sitio elevado para el vivac». «¿Qué es eso?», preguntó Billy con su característica voz monótona y señaló la caja de acero anaranjado que Doc llevaba cargada al hombro. «Es mi equipaje. Nos lo vamos a llevar y creedme, el esfuerzo extra de transportarlo sobre la moto habrá valido la pena. Esta pequeña de aquí es la caja negra de ese C-130. Quienquiera que fuese el que introdujo modificaciones en la aeronave, parece que no quiso retirarla y tener que buscar luego los medios para compensar las alteraciones en el peso y el equilibrio. La vamos a enchufar en el sistema adecuado y así sabremos de dónde procedía ese pajarito». El miedo causado por el descubrimiento del arma sónica quedó algo atenuado por la caja negra que Doc tenía en su poder. Se trataba de un objeto real, cuantificable. El desconocido enemigo no parecía ya tan siniestro e invencible. «Han soltado las migajas de pan y vamos a seguirlas», pensó Doc, y cargó con la pesada caja de acero y de material compuesto mientras subía por la loma en dirección a las motos. 46. Oahu. Rex y Rico iban al frente del triángulo de seguridad con Jack en la cola y el Rojillo en el centro. Avanzaron poco a poco hacia la zona activa. Para cualquiera que lo hubiese observado, la distribución de las amenazas en la isla habría sido semejante a un tifón. Muertos radiactivos formaban en círculo en el exterior y la única apariencia de calma se hallaba en el interior. Contaban con que la oscuridad los protegería de los muertos, ya que éstos no veían de noche. Pero temían que no fuera suficiente. Había demasiados. Rico había tenido que reparar ya en una ocasión su traje protector con generosas cantidades de cinta aislante. Un sencillo recordatorio de que la radiación que pudiera haber quedado allí los mataría con rapidez si no se tomaban las precauciones necesarias. «Rojillo, no dispares mientras no entren en el triángulo. Si disparases, acabarías por matar a uno de nosotros», le ordenó Rex. «Recibido». Siguieron adelante. Cada paso segundos consultaban las brújulas que llevaban en la muñeca y mantenían el rumbo. Las criaturas habían allí eran mucho más veloces que las del continente. Los no muertos reaccionaban a cada una de sus pisadas.
Una gigantesca criatura se acercó a la formación por detrás. Se disponía a envolver a Huck en un abrazo de oso radiactivo, pero éste la golpeó con la culata del rifle. Debía de pesar 130 kilos y estaba como un luchador de sumo. El monstruo reaccionó al culatazo y arrancó el arma de las manos de Huck. Este la llevaba sujeta al cuerpo con la correa. Buscó como loco el cierre de la correa para deshacerse del arma y entonces sacó la pistola. Todo fue tan rápido que ni Rex ni Rico tuvieron tiempo para ayudarle, ni para advertirle de que no disparase contra la pistola. La pistola sin silenciador de Huck disparó con gran estrépito, al mismo tiempo que la criatura le arrancaba la máscara y los anteojos del rostro. El gigantesco monstruo se desplomó en tierra, sus mandíbulas se habían cerrado con fuerza y masticaban la máscara antirradiación de Huck. ¡Maldita sea!, gritó Huck y se apresuró a cubrirse el rostro y la cabeza con Shemagh. El resto de los no muertos reaccionó de inmediato al estruendo de la pistola y convergió sobre ellos desde un radio de cientos de metros. Huck arrancó los anteojos de las fauces de la obesa criatura, les hizo una limpieza superficial y se los volvió a poner en la cara. Los demás le cubrieron. Los disparos semiautomáticos de las M4 se sucedieron a un ritmo que parecía más propio de un arma automática a medida que grandes cantidades de no muertos acudían para una cena tardía. Ese gordo hijo de puta había arrancado el capuchón. Trata de limitar los daños, hermano. No podemos detenernos. Sujeta ese jirón de tela con los dientes y mójalo con saliva. Puede que así filtre mejor las partículas radiactivas. Le sugirió Rex, sin perder la calma entre disparo y disparo de carabina, mientras seguía avanzando hacia su meta. Rex sabía la verdad, pero se la calló. Por el momento. Huck era hombre muerto, sin posibilidad de salvación. Durante el viaje en el submarino, Rex había estado atento a las sesiones informativas de los oficiales del reactor e incluso había leído informes sobre las consecuencias de la bomba Hiroshima en el LAN de la embarcación. La dosis de radiación recibida por la isla había arrasado el entorno local. Lo indicaba la desaparición de la mayor parte de la vida salvaje que en otro tiempo había florecido allí. Rex sabía, por sus observaciones, que el túnel de Cunha no tenía ratas, que la situación era mala y que lo más probable era que Huck padeciera sobreexposición. Todos ellos corrían contra el tiempo de exposición para salir de la isla y alejarse de los muertos. Cada uno de ellos era una Fukushima andante. En el momento en el que el equipo hizo el último sprint hasta la orilla, a Huck le ardían ya los ojos y se le llenaban de lágrimas. Las armas quemaban desde el puerto de eyección hasta la punta de los silenciadores. Manejaban las carabinas como hierros de marcar al rojo vivo y estaban atentos para no dispararse entre sí. Esquivaban a los no muertos, les pasaban por debajo de los brazos y detrás de las espaldas. Jugaban al tris-tras con ellos. Se arrojaban bajo los coches irradiados para escapar de los muertos que los perseguían por todos lados. Rico se quedó sin municiones, así que soltó la carabina y dejó que le colgara al costado. Otra criatura obesa avanzó contra él, no tan grande como el luchador de sumo, pero casi. Rico sacó un refuerzo personal, la escopeta de cañones recortados. Apuntó casi en vertical bajo la papa de la criatura. Tiró del gatillo y los sesos salieron disparados hacia el cielo y sus restos podridos llovieron sobre todos ellos. —¡Joder, Rico, que no llevo la máscara puesta! —dijo Huck mientras se frotaba la materia gris que le había quedado por el cabello y la cara. —Lo siento, hermano, no tenía otra elección. Me he quedado sin cartuchos. La radio crepitó y dio una señal sonora que anunciaba que estaba a punto de entrar una transmisión procedente de Virginia. Clepsidra, corregid 340 grados. Os habéis desviado 275 metros. Tendréis que oír el oleaje, dijo la voz de Kill mientras transmitía por radio. No oímos el oleaje porque la escopeta de Rico ha ensordecido al equipo entero. Pero te vamos a creer, Kill.
dijo Rex, y consultó la brújula que llevaba en la muñeca y ajustó el rumbo magnético que seguían sobre el terreno. Emplead las manos para buscar las granadas de fragmentación. Tenéis que saber muy bien en qué punto exacto del cuerpo las lleváis, dijo a su equipo. Los cuatro se examinaron los chalecos y bolsillos para estar seguros de que sabrían dónde llevaban las granadas en caso de necesidad. Mientras pugnaban por llegar a la costa, Rico rezó por no tener que emplear las suyas de la misma manera que Griff. Les pareció sentir muy levemente el olor de las aguas a través de los filtros de la máscara. Al levantar los ojos, se dieron cuenta de que estaban mucho más cerca de la orilla de lo que habían pensado antes. Habían estado tan ocupados que no se les había ocurrido mirar más allá del punto rojo de la mira de sus carabinas. El estroboscópico de infrarrojos centelleaba. La lancha debía de estar a unos 100 metros de distancia en la playa. ¿Quién decía que se necesitaba un GPS para orientarse en tierra?, pensó Rex mientras le daba las gracias mentalmente a su brújula de tecnología sencilla, mojada en estos momentos, que les había guiado hasta la lancha. Huck tenía problemas para respirar. La garganta le había quedado áspera por culpa del polvo radiactivo, mezclado con la pólvora y el plomo que había inhalado. Se había rezagado y se había quedado atrapado en medio de la cuadrilla de asesinos. «Esto no es la playa del Coronado», murmuró bajo el shema. Los demás corrían para salvar sus vidas. Huck se quedaba atrás. La luz de la luna llena se reflejaba en el agua y en la arena de la playa y hacía que el equipo fuera visible para los no muertos. Casi sin aliento, Huck se esforzaba por continuar. Una criatura en traje de baño se encontraba a 1 metro de él, pero su cabeza explotó. En ese primer momento no se oyó el disparo de la escopeta. Huck, aturdido por el estado en el que se hallaba, estuvo a punto de maldecir a Rico por la última ducha de sesos que le rociaba la parte de atrás de la cabeza cuando el sonido de la escopeta alcanzó la bala. Sayen estaba echado de bruces delante de la torreta sobre la cubierta del Virginia con un rifle de combate 7.62 LaRue que acababa de tomar prestado del arsenal de los agentes de operaciones especiales. Disparaba a las criaturas gracias a la mira con visión nocturna por fusión de sensores. Veía con toda claridad la huella térmica de color blanco de los miembros del equipo que se movían por entre las multitudes de no muertos de color más oscuro. Huck se había quedado atrás. El capitán Larsen había aceptado el riesgo de que el Virginia embarrancase y lo había acercado a la playa para que Sayen pudiera prestarles apoyo con el rifle. Sayen aún tenía 17 cartuchos en el arma. Tomaba aire y lo expulsaba al ritmo de los disparos. El cabeceo de la cubierta era un problema, pero no suficiente para que Sayen no acertara alrededor de la mitad de sus blancos. La lancha estaba preparada y la habían empujado al agua. El equipo que se hallaba a bordo luchaba contra las hordas, que avanzaban con el agua hasta las rodillas. Esperaban a Huck. «¿Qué coño está haciendo?», preguntó el rojillo. «¿Se ha ido de juerga o qué? No lo entiendo». «Cállate de una puta vez. ¿Es que no has visto lo que ha ocurrido con la máscara? Lo más probable es que esté muerto», espetó Rico, aún conmocionado por el generoso heroísmo que Griff había demostrado a la entrada de la cueva. Huck seguía avanzando hacia la lancha. Le seguía todo un ejército de no muertos. Rex estuvo a punto de saltar de la lancha, pero Rico se lo impidió. Habría sido una soberana estupidez. Los disparos de Sayen eran certeros e iban dejando a espaldas de Huck un rastro de miembros y de montones de cadáveres irradiados paralelos a la orilla. Sayen tenía buen cuidado de disparar en torno a Huck, la única figura blanca dentro de su mira híbrida térmica infrarrojos. Rex y Rico dispararon, emplearon los láseres, así sabían que el tirador del submarino buscaría otras víctimas y alcanzaría la máxima eficacia. Rex les ordenó al rojillo que no disparase, mientras Huck estuviera mezclado con la masa de los muertos. Prefería no fiarse de la puntería del rojillo. Por lo que sabía Rex, aún no habían mordido a Huck, por el momento.
Voy a saltar, gritó Rico y empuñó de nuevo la escopeta corredera. El rojillo le arrojó un cargador. Llévate el mío, está lleno. Rico metió el cargador en el pozo de su M4, echó el cerrojo y un cartucho de 5,56 milímetros entró en la recámara sucia de la carbonilla. A Huck le fallaron las piernas en el mismo momento de llegar al mar y se cayó de bruces en el agua. —¡Agárralo, Rico! —ordenó Rex y empezó a disparar contra los no muertos que perseguían a Huck. A pesar de los sistemas estabilizadores, el ángulo de cubierta del Virginia cambió con la corriente y disparar desde allí se volvió más peligroso. El riesgo de matar con fuego amigo era serio. Sayen vio con horror que su mira híbrida que Rico saltaba por la borda para ir por Huck. Al sentir cuerpos sumergidos en la espuma que pisaba con las botas, Rico se movió con rapidez, con la esperanza de que ninguno de ellos estuviera lo bastante despierto como para morderle a través de la pernera del traje antirradiación. Al alcanzar a Huck, cargó sobre él con un hombro y volvió con penas y trabajos hasta la lancha. Tan pronto como los cuatro se hallaron a bordo, se marcharon a toda velocidad hacia el Virginia. La playa que dejaban atrás bullía con los muertos andantes. Parecían sentirse agraviados por haber permitido que los últimos humanos que quedaban con vida en la isla de Oahu escaparan de sus impías garras. Huck había muerto cuando llegaron al submarino. Después de que un malhumorado Rex le asegurara que Huck no volvería a levantarse, el capellán del submarino le rezó una plegaria en la proa, mientras envolvían el cadáver en una sábana limpia y la cosían con un pasador de punta afilada y cuerda de paracaídas. El equipo se reunió en torno a la mortaja de Huck para prestar sus últimos respetos tanto al propio Huck como a Griff. El submarino se alejó de la costa para que el equipo pudiera lanzar los trajes antirradiación al océano. Se quedaron de pie sobre la proa, desnudos, mientras el grupo de descontaminación del submarino los frotaba con cepillos de nylon, jabón y agua potable fría. Los miembros del equipo recibieron medicamentos contra la radiación y se les observó de cerca por si presentaban algún signo de enfermedad. Antes de sumergirse, se hizo una breve y modesta llamada por medio del IMC. Todos los miembros de la tripulación que no estén de servicio, por favor, que acudan a cubierta para un sepelio en el mar. Uno de los soldados que había tocado un instrumento de viento en el instituto interpretó taps mientras bajaban a Huck a las profundidades. Todo el mundo dijo cosas bonitas, lugares comunes tales como «su muerte no será en vano» y «sirvió heroicamente a su patria». A Rico le daban igual las palabras. Había perdido a 2 amigos en 24 horas y en aquel momento habría querido poder intercambiarse por cualquiera de los dos. A la hora en la que el alba besaba el horizonte de Oahu, antaño hermoso, el Virginia se sumergió. A una profundidad de 100 metros y velocidad de 30 nudos, puso rumbo a la China. Había perdido a 2 de los operativos de Clepsidra. Remoto 6. Hoy. Señor, estoy seguro de que lo habrá oído, pero los protocolos indican que tengo que comunicárselo en cualquier caso, dijo el técnico. Adelante. Hemos observado a un equipo de personas en el lugar de la colisión. Existe una posibilidad de que... Sí, ya estoy al corriente. Trabajen en ello. Sí, señor. Dios estaba sentado en su silla, en medio del centro de operaciones, y contemplaba la pantalla central que mostraban imágenes del Hotel 23 en tiempo real. Unas horas antes había seguido al equipo durante su camino hacia el punto de colisión del C-130, a donde había ido a parar una de sus armas del proyecto Huracán. Había tenido la inteligencia de restringir las retransmisiones de radio. Como consecuencia de ello, Dios no sabía cuáles podían ser sus intenciones. Dispuesto a eliminarlos, había tratado de activar por control remoto el artefacto Huracán que sobresalía por la puerta de carga abierta, pero no lo había conseguido. Tal vez hubiera sufrido daños al estrellarse. Incluso había hecho despegar con urgencia un Reaper armado, pero el mal tiempo lo retrasó y tuvo que tomar un rumbo alternativo para evitar el centro de una tormenta.
El único avión del inventario de Dios con capacidad certificada para arrojar la jabalina era una aeronave no tripulada Global Hawk con modificaciones, de la que tan solo quedaba un cráter carbonizado en el suelo. Hacía semanas un F-18 lo había batido sobre el Hotel 23. El experimento con el C-130 Project Huracán había fracasado. Se sentó en la silla y dio vueltas al problema. ¿Cómo voy a entrar?, pensó. ¿Cómo diablos voy a entrar? 47. Habían pasado 4 días desde que el Virginia abandonó las aguas de Hawái, 4 días desde que había honrado a Jack con un sepelio en el mar. Con la proa apuntando todavía hacia China, Larsen caminaba nerviosamente de un extremo al otro del centro de control. Larsen marcó el número de la sala de radio y habló por el sistema de interfono. «Kill, ¿alguna novedad en comunicaciones?» «Negativo, capitán. Todavía no hemos contactado con el portaaviones. Tenemos comunicación sólida con Crusoe, pero dice que perdimos contacto con ellos en el mismo día que nosotros. Ahora mismo trabajo en solucionar el problema. Lo más parecido a una familia que pueda tener se encuentra a bordo de esta embarcación y por lo tanto albergo intereses ocultos en recobrar el contacto con ellos», respondió Kill. Su voz tenía el sonido metálico del sistema de interfono. «Venga a verme». «Ahora mismo voy, capitán». Kill abandonó la isla de radio y practicó el deslizamiento por la escalerilla de camino hacia el centro de control. Su teoría era que el motivo por el que no recibían las señales estaba en la atmósfera. Dejándose llevar por el optimismo, había invocado a la navaja de Occam, que moraba en sus pensamientos para buscar la razón más probable: interferencias locales o un problema con los aparatos de comunicaciones. Nada que tuviera que preocuparles demasiado. Con todo, permanecía el hecho de que Crusoe también era incapaz de establecer contacto desde el océano Ártico con el transmisor receptor de onda corta. Kill pasó un momento por el servicio antes de ir con Larsen. Mientras se lavaba las manos, echó una mirada a su propio reflejo. Le había crecido una barba respetable. No podía compararse con el encanto de un jefe tribal afgano, pero de todos modos era respetable. El capitán había dicho que a los hombres les levantaría la moral llevar barba. Quería marineros con pinta de Grizzly Adams. Se la afeitaría antes de volver a casa. Tara me mataría si regresara con esto, pensó al salir de los baños mientras doblaba la última esquina antes de llegar al centro de control. «A sus órdenes, capitán», dijo Kill, en un intento por arrancarle una sonrisa al viejo. «Kill, sírvase una taza de la porquería esa y venga aquí», masculló Larsen. Se acercó a la máquina de café marca Boom y se sirvió una taza. Seleccionó café solo y se sintió muy feliz por poder bebérselo. A Kill no le importaba que le quemaran la boca, con tal de poder tomarse un largo trago del agua de fregar platos característica de la Armada. «A sus órdenes, capitán. ¿En qué puedo servirle, señor?», dijo Kill, y añadió el señor al final para que lo oyeran los soldados que estaban cerca. «Explíqueme qué puede haber ocurrido en el peor de los casos». Larsen no quería perder tiempo. «Verá, señor, estaba disfrutando de este café antes de que usted me hiciera la pregunta, y ahora quiere estropearme la experiencia». «Joder, Kill, estoy hablando en serio». Kill irguió un poco más la espalda en respuesta a la pequeña explosión del capitán. «Entiendo que quiere usted saber qué es lo peor que podría haber ocurrido a bordo del portaaviones. El peor de los casos sería que los no muertos se hubiesen apoderado de la embarcación. Ahora que ya le he dado esa respuesta, me imagino que querrá saber usted qué puede haber ocurrido en el mejor de los casos». Larsen asintió. «Que las condiciones atmosféricas bloqueen las comunicaciones o quizá que hayan tenido problemas con su propio equipamiento. Nuestras máquinas están en buenas condiciones, de eso no nos cabe ninguna duda. Cada vez que hemos emergido a la superficie he establecido comunicación con Crusoe y siempre me ha oído bien». «Prosiga». «Eso es todo lo que sabemos.
No podemos comunicarnos con el portaaviones y por ahora no lo hemos logrado con ninguna de nuestras bandas de alta frecuencia terciarias. Tenemos claro que nuestros equipos de comunicaciones están en buenas condiciones. Larsen asintió para expresar su acuerdo. Sabemos que el equipo de comunicaciones de Crusoe funciona. También sabemos otra cosa que tal vez no se le haya ocurrido a usted. La Fuerza Expedicionaria Fénix del Hotel 23 colabora de algún modo con esta misión. Sus sistemas de comunicaciones a larga distancia pueden conectarse tan solo con el portaaviones. Si los no muertos se han adueñado del portaaviones o sus sistemas de comunicaciones han dejado de funcionar, la misión Fénix puede darse por liquidada. Lo que no conocemos es la situación actual del portaaviones. A mí me parece que la explicación más sencilla para esta interrupción de las comunicaciones, esto es, las condiciones atmosféricas, será también la más plausible. Lo más probable es que se trate de interferencias producidas por el ciclo de manchas solares. Larsen se arrellanó en su silla y procedió mentalmente lo que acababa de oír. ¿Qué sabe usted acerca de Fénix?, preguntó de mala gana. Lo que sé es que el almirante me ordenó que proporcionara información de apoyo antes de iniciar esta salida y que dejé a lo que estaba de mi familia y a mi novia, una mujer que lleva en el vientre a mi hijo, a bordo de un portaaviones del que no hemos sabido nada durante las últimas 48 horas. También sé que tuve que entregar mi tarjeta de identidad, la única tarjeta capaz de lanzar la última arma nuclear de Hotel 23 que sigue alojada en el silo de lanzamiento vertical. Entendido, dijo Larsen. Sígame. Keel siguió a Larsen hasta el camarote de este último. En cuanto hubieron entrado, el capitán cerró la puerta. Vayamos al grano. El objetivo de la misión Fénix era facilitar la liquidación de clepsidra en caso de necesidad. Si las cosas no salieran terriblemente mal en las instalaciones chinas, el Hotel 23 lanzaría una bomba atómica contra ellas y así destruiría todo tipo de materiales o formas de vida peligrosas. ¿Qué? ¿Es que nuestros líderes no aprendieron nada la primera vez, capitán?, gritó Keel. Usted mismo ha visto en Oahu lo que hace la radiación con ellos y con nosotros. Tranquilícese, comandante. Si Fénix recibe la orden de lanzamiento, no será con el objetivo de exterminar a los no muertos. Todos nosotros sabemos que eso no funcionaría. La directiva Fénix consistiría en destruir por completo las instalaciones chinas y neutralizarlas en el caso de que nosotros no tuviéramos éxito. De acuerdo. Dígame, en primer lugar, ¿por qué no nos han contado antes? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que ustedes definen como éxito?, dijo Keel. No se lo conté porque tenía órdenes de no hacerlo. En segundo lugar, le definiré éxito como la localización y extracción efectiva del paciente cero, también conocido como Chang. ¿Pero por qué? No entiendo cuál es la importancia de capturar a ese lo que sea, contando con que la puta mierda esa exista de verdad. Hasta ahora, lo único que he visto ha sido un puñado de antiguas fotos en blanco y negro con imágenes de la colisión y unos pocos centenares de documentos en formato PowerPoint considerados de alto secreto y otros documentos clasificados que habían pasado ya por ser una seria censura. Es una buena pregunta, comandante, pero los mensajes del gobierno en funciones, aparejados con las conversaciones informales que habíamos mantenido previamente por radio con los líderes militares, han tenido como efecto que me lo crea. Algunos de los científicos que trabajan para el gobierno en funciones dicen que si consideramos ese espécimen, tal vez podríamos inventar algo, una vacuna. No resolveríamos los problemas inmediatos, pero estaría bien saber que un rasguño o una pequeña mordedura ya no serían una sentencia de muerte. Keel estaba frustrado con Larsen. Evitó preguntarle por Chang. No quería saber. Al pensar en el último y críptico mensaje de John, casi cambió de opinión, pero se contuvo y se tomó su tiempo. Esperaba que Larsen terminase para volver a la radio y seguir trabajando en el problema.
¿Sabe usted que perdimos a 2 agentes de operaciones especiales en Hawái?, dijo Larsen. Sí, por supuesto que lo sé. Vi cómo uno de ellos hacía pedazos a sí mismo y cómo arrojaban al otro al océano envuelto en una sábana. ¿Por qué saca usted ese tema a colación? Solo quería decir que el equipo tiene 2 hombres menos y que dentro de poco estaremos en el Bohai y navegaremos río arriba, declaró Larsen de mala gana. Parecía que no quisiera entrar directamente en la cuestión, como si hubiera tenido miedo de escaldarse con una bañera llena de agua demasiado caliente. No, dijo Kill con brusquedad. Escúcheme, que no, joder. No soy agente de operaciones especiales y ya tuve muchos problemas para sobrevivir el año pasado dando vueltas como un idiota por el continente. Si lo que quiere pedirme es que desembarque en tierra con Rex y Rico, me pide usted demasiado. ¿No acabo de decirle que hay una mujer a la que amo y un niño que está a punto de nacer varios miles de kilómetros más al este? Sí, me lo ha dicho. ¿No se le ha pasado por el cerebro que quizá quiera regresar con vida para verlos?, gritó Kill. Baje la voz, comandante. Piénselo durante un minuto. ¿Quiere que su niño crezca en esta mierda de planeta? Pregúnteselo a usted mismo. ¿No le parece que el niño crecería mejor si no tuviera que tener miedo de los no muertos durante toda su vida? No quiero decir que ahora vayamos a arreglarlo todo, pero sí que tal vez haya una posibilidad. Piénselo. Una posibilidad. Eso es... Sí, eso es todo. Puede usted marcharse. Kill salió del camarote de Larsen. No dejaba de preguntarse a sí mismo: ¿hasta dónde puede llegar mi estupidez? Sabía que el almirante había previsto que Clepsidra iba a perder hombres y había sospechado que Larsen le saldría con esa mierda durante el último trecho del viaje. Pronto llegarían a lo que habían sido las aguas territoriales chinas. El Virginia avanzaba a gran velocidad. Kill consultó el reloj de pulsera y se dio cuenta de que emergerían pronto para tratar de establecer comunicaciones. La antena retráctil VLF del submarino era útil bajo el agua y por ello tan solo podían comunicarse cuando salían al aire libre. Kill sintió que la proa se levantaba y anduvo pasillo arriba en dirección a la sala de radios para llevar a cabo un nuevo intento de contacto. No lograría comunicarse con el George Washington en ese día. 48. Base 4. 72 horas antes. Los hombres dormían a pierna suelta en sus literas, en las últimas salas de la base que disponían de calefacción. Crusoe la había cortado en el resto de las salas, ya que el combustible diésel era un lujo que se les había vuelto literalmente más valioso que el oro. A fin de combatir los problemas de ritmo circadiano y que les habían provocado los meses de prolongada oscuridad, uno de los médicos de la compañía les había proporcionado píldoras para dormir. Crusoe le había cedido su ración de píldoras a Mark, a cambio de que el otro le diera una ración de píldoras para seguir despierto. A decir verdad, Crusoe odiaba los efectos del somnífero. Le robaba la capacidad de despertarse de las pesadillas que lo perseguían, de las imágenes horripilantes de la muerte de su familia y de otras cosas que le desgarraban el interior de su mente mientras dormía. El reposo que Mark conseguía con las píldoras había sido efectivo en mantenerse demasiado descansado y capaz. Aquella noche tenía sueños extraños. Una de sus visiones lo elevaba por el aire y le hacía contemplar desde lo alto de las instalaciones de la base. El sol brillaba con fuerza, iluminaba el hielo y la nieve. Vio puntos blanquecinos que rodeaban las instalaciones y luego oyó los aullidos. Los militares de puntos que rodeaban la base en su sueño eran lobos. La base había quedado en silencio. Hasta entonces todo el mundo había podido oír los carraspeos de Larry. Mark recordó que Crusoe había cerrado la puerta de Larry antes de ir a dormir para no tener que oírle. Todos ellos se habían alegrado de que Larry dejase amarrar a la litera. Era una precaución razonable. Durante los últimos días su neumonía había sonado particularmente espantosa. Una escoba se cayó fuera del dormitorio de Larry y pasó rozando la litera.
Larry salió por la puerta e inició la búsqueda. La primera puerta a la que llegó fue a la de Crusoe. Hizo girar el pomo, pero no le sirvió de nada. Después de dar unos golpes en el mamparo, a modo de protesta, pasó a la puerta siguiente. El pie derecho de Larry dejaba tras de sí unas huellas peculiares, marcas que no parecían de un pie, sino como de esponjas empapadas en pintura roja. La cuerda del paracaídas 550 que Larry empleaba para sujetarse a sí mismo a la cama le habían arrancado buena parte de la piel del tobillo al escapar de la habitación. Mark tenía el hábito de dormir siempre con la puerta entreabierta. A Larry no le costó nada entrar. En ese momento Mark soñaba con una gran ciénaga. Caminaba en dirección a una gigantesca torre que se erguía a lo lejos. Durante mucho rato anduvo con penas y trabajos por la mugre que le cubría hasta los tobillos. Estaba ya más cerca de la torre. El agua era más profunda y se arremolinaba a su alrededor. Colas de reptiles irrumpían en la superficie de aguas marrones. Mark caminaba a paso más rápido por la ciénaga. Los detalles de la torre se volvían más complicados. En el mismo momento en el que empezó a comprender lo que significaba la torre, gigantescos nubarrones negros cubrieron de pronto el cielo y un violento trueno sacudió el paisaje soñado. La torre era el barranco y todos los que se encontraban en él. Los rostros caídos hacían muecas, se alzaban y presionaban contra las paredes como si hubieran llevado una máscara ceñida de hermosa seda negra. Mark vio con nitidez el rostro de Brett. Este, por un instante, sonrió, lleno de vida. El fulgor de otro relámpago pareció transformar a Brett en uno de los no muertos. Igual que los demás, peleó por tener espacio en la pared de la torre. Mark dio otro paso por las aguas pútridas y sintió que había aplastado algo con la bota, un trozo de cristal. El dolor le subió por la pierna, le desgarró el sueño y despertó al instante, y oyó tiros de escopeta. ¡Atrás!, gritaba Crusoe. ¡Es Larry! ¡Ha muerto! El pie derecho de Mark palpitaba con un dolor lacerante y hacía que su dueño instintivamente lo agarrara con la mano y aplicara presión. Crusoe encendió las luces. Larry estaba echado en el suelo y se retorcía en medio de un charco de fluidos corporales. Crusoe había logrado abatir a Larry antes de que mordiera a Mark, pero el disparo de rifle también había herido a este último en el pie. Estaba oscuro y no me ha quedado más remedio que disparar, pensó Crusoe, presa del pánico. Había disparado 3 veces con el rifle. 2 de los disparos habían pasado a través del pecho de Larry y un tercero a través de su cabeza. Kuhn irrumpió en la habitación en el mismo momento en el que Mark y Crusoe se enfrentaban a la realidad de lo que había sucedido. Todos los cartuchos de Crusoe habían atravesado el cuerpo infectado de Larry, incluido el que había herido a Mark en el pie. La bala se había ensuciado con la sangre de Larry. Mark se había infectado. Mark murió entre grandes dolores poco antes de medianoche. La infección le subió desde el pie herido por la escopeta hasta lograr que se le detuviera el corazón. Mark era el último amigo de verdad que le quedaba en el mundo a Crusoe y la última persona del planeta que había hablado con su mujer antes de que la asesinaran criaturas semejantes a Larry. Otro vínculo con Tris que desaparecería para siempre. A Crusoe le habría resultado difícil explicar el significado de aquello a alguien que no lo hubiera vivido. Kuhn se encargó de llevarse el cadáver de Mark. Crusoe no tuvo estómago para hacerlo. El deseo de marcharse con Mark le asaltó en más de una ocasión. Crusoe se despidió de su viejo amigo y regresó a su litera, catatónico. Después de tomar medidas para que Mark no pudiese volver, Kuhn arrojó su cuerpo al barranco. Regresó a la base y encontró a Crusoe en su habitación. Miraba al vacío. «Nos marchamos de aquí, Crusoe», insistía Kuhn. «No sé, tío, ¿a dónde quieres ir?», decía Crusoe, y pensaba en la manera más fácil de escapar de aquella desolación, y en si las vigas del techo estarían hechas de un material más resistente que la cuerda del paracaídas 550. «Vamos al sur, idiota», gritó Kuhn y le dio un fuerte empujón en el hombro a Crusoe. «No sé,
Déjame en paz durante un rato. Kun no cedía. Se echó en el suelo junto a la cama de Crusoe durante un par de horas y no le perdió de vista. Crusoe no se le quejó. En cuanto estuvo seguro de que Crusoe dormía, Kun ocultó la carabina de este detrás de una taquilla y se fue a preparar el Snowcat para marcharse de allí. Tuvo que luchar contra la congelación durante 45 minutos seguidos a unos 60 grados bajo cero, en la penumbra del Ártico. Como necesitaba herramientas, entró en una de las zonas que previamente habían quedado desprovista de soporte vital. Encendió las luces del refuerzo que funcionaban con baterías. Dentro hacía tanto frío que parecía que el aliento se cristalizase y descendiera en forma de copos de nieve. Una gruesa capa de escarcha cubría la sala entera. Antes de irse, Kun había temido que aquellas instalaciones se hubieran convertido ya en un bloque de hielo. Recuperó la sierra para metales que había ido a buscar y volvió a salir. Empujó el bidón de biocombustible hasta el área de donde residían, juntó más suministros y preparó los perros y el pequeño remolque para iniciar el viaje en dirección al sur, hacia ninguna parte. 49. Al mismo tiempo que el Virginia cruzaba las fronteras de lo que en otro tiempo habían sido las aguas territoriales chinas, Dean, Tara, Denny y Laura se escondían, aterrorizados, al fondo del camarote de la propia Dean. Habían bloqueado la puerta con literas y otros objetos. Los muertos golpeaban con los puños y las palmas de las manos la puerta de un camarote que se encontraba al otro lado del pasillo. No tenían manera de saber cuántos habría. Rezaron y le agradecieron al Todopoderoso que las criaturas aporreasen las puertas de otros y no las suyas. Todos ellos sabían que la situación podía cambiar con un estornudo o con un cambio en los vientos del azar. Llevaban 12 horas atrapados a la espera del rescate, hasta donde podían haber llegado en 12 horas. Laura estaba sentada en brazos de Tara, medio ausente por la conmoción. ¿Por qué no abrimos la puerta y les disparamos?, preguntaba. No sabemos cuántos son, cariño. Vamos a tener que esperar. Todos ellos sabían que el portaaviones se encontraba todavía bajo el control de los militares. Durante las últimas horas habían sentido varias veces que la embarcación viraba, con la frecuencia creciente de manera demasiado sistemática como para ser producto del azar. Al menos la Armada aún controla el puente y los reactores, pensaba Dean. En algún lugar del interior de la gigantesca superestructura del navío, el almirante Gotelmann abrió el sistema de megafonía IMF. Les habla el almirante Gotelmann. La infección se ha difundido por el portaaviones y en estos momentos estamos movilizando a nuestros equipos para neutralizar la amenaza. Si nos oyen, conserven la calma y aguarden a que uno de nuestros equipos se abra camino hasta ustedes. Eso es todo. La voz sonó por todo el portaaviones e irónicamente puso frenéticos a los no muertos. Todo el mundo oyó claramente la proclama y también las oyeron los muertos que estaban en el pasillo. La puerta empezó a combarse bajo el peso de las criaturas que protestaban contra la intrusión sonora en su nuevo territorio. Denny bizqueaba a la escasa luz y observaba que la zona media de la puerta se doblaba ligeramente hacia adentro. Estaba sentado junto a Laura y le decía que no iba a pasar nada. El muchacho, que aún vivía en su interior, creía que sus palabras eran honradas, pero otra voz que rivalizaba con la primera le decía que indudablemente no tardarían en morir y que ambos acabarían transformados en aperitivo ligero. La puerta se combó un poco más, estaba a punto de salirse de quicio y la muerte empezó a rodear a los supervivientes con sus negras alas. Todos ellos cerraron los ojos momentos antes de que 5 pequeños orificios apareciesen en la puerta, justo encima del pomo, en línea casi recta. Los cuerpos se desplomaron al suelo con estrépito audible.